Hola amigos del Foro Económico Popular. Vamos a tratar de explicar un poco dos cosas, ¿verdad? Las declaraciones del presidente Carter y este proyecto de ley de alianza público-privada. Evidentemente, en primer lugar, yo quiero hacer una salvedad. En nuestro país, por ejemplo, no existe un desarrollo de las ideas políticas. Entonces, muchas veces las discusiones políticas quedan restringidas a grupos, por ejemplo, grupos de empleados públicos agremiados en sindicatos y grupos de empresarios agremiados al gobierno. Porque la particularidad de nuestro país es de que en el Paraguay no existe realmente una derecha y una izquierda política representada. Lo que nosotros tenemos es grupos políticos que tienen representación en el Parlamento o en el gobierno, que responden, vamos a decir, a diversas visiones de la política, pero en realidad esas visiones de la política se reducen a los intereses económicos de esos grupos, que no tienen nada que ver con una visión de izquierda o de derecha. Entonces, yendo al tema, ¿verdad? ¿Cómo explicamos el tema de la alianza público-privada? Bueno, la alianza público-privada no es nada más que cuando el Estado, según se dice, está imposibilitado en invertir en un X sector. Por ejemplo, una ruta. Entonces el Estado dice, bueno, ¿por qué yo no abro esta licitación de esta ruta al sector privado o a varios sectores privados para que él me ayude y construya esa ruta? Eso es lo que explican nuestros analistas nacionales y la gente vinculada al gobierno. Y entonces dice, bueno, vamos a construir esta ruta, esta infraestructura, este puente, vamos a construir, no sé, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, en el Brasil eso se llama parcería. Entonces, ¿qué pasa? Es utilizar los recursos privados para hacer de que el Estado cumpla su función. Más o menos sería eso. El tema de la participación público-privada. ¿Cómo se está explicando en este momento? Evidentemente hay un sector acá en el Paraguay también que dice, bueno, no, que la participación pública-privada es una privatización. Bueno, en realidad no es ni uno ni otro, porque la participación pública-privada, como se está queriendo colocar y como se colocó en otros países, no es nada más que hacer esa misma cosa, pero el financiamiento se va a una cierta bursatilización. ¿Qué significa eso? De que se buscan los recursos a través de la venta de bonos y de acciones. Entonces, ¿cómo? Y también de subsidios. Entonces, ¿cómo se van a sostener estas obras? Con subsidio público o con venta de acciones o bonos. Entonces, ese tema es un tema que se le escapa a los analistas nacionales, sean de la tendencia que sean. Entonces, el tema pasa por eso. ¿Y por qué esta situación de los bonos y la parte bursátil? Porque desde 2010 la economía paraguaya está en una situación de crecimiento, ¿verdad? Según dicen es un crecimiento, pero yo particularmente soy de la teoría de que es una burbuja alimentada por una situación de una crisis global en el cual la economía bursátil de los países de Europa, de Estados Unidos y Japón y Asia, vamos a decir, entró en una situación de una crisis total, y eso hizo de que se produzca
una crisis inmobiliaria en Estados Unidos. O sea, la explosión fue una crisis de deuda privada en Estados Unidos. ¿Qué hizo eso? Que mucha gente que invertía en esos bonos que apalancaban los créditos a la vivienda en Estados Unidos se trasladara a la bolsa de cereales. Entonces, ¿qué hubo? Una sobreespeculación de algunos de los costos de los granos básicos que la economía paraguaya produce, que son la soja, el maíz, el algodón, también el girasol, la canola, en menor grado la canola, ¿verdad? Entonces esos productos empezaron a tener una sobrevaloración en las bolsas, como en la bolsa de Chicago, en la bolsa de Londres y en otras bolsas internacionales, de Liverpool, quiero decir, donde se definen los precios de las commodities agrarias. Entonces, cuando llegamos a mediados de 2010, se dice de que la economía paraguaya empieza a crecer al ritmo de un 14,15%. O sea que ese año nosotros crecimos más que China. Es sabido que la economía china es una de las pocas economías en el mundo que crece por encima de los 10%. En este momento la economía china va a crecer entre el 8,5 al 9%. Y eso desde que en este momento la economía china está pasando por un fuerte periodo recesivo con una sobrevaluación de la moneda nacional, que es el yuan, lo que hace de que se produzca un frenazo a sus exportaciones, porque hay un aumento del valor de la mercadería y eso hace de que la preferencia de los productos chinos se reduzca. Bueno, entonces el tema pasa por ahí, ¿verdad? Entonces hagamos de cuenta de que llegamos 2011, que la economía paraguaya tiende otra vez a un proceso de, vamos a decir, existe una retracción de la economía, porque ese año nosotros llegamos a crecer nomás por encima del 8 o del 7%. Para el año 2012 se mantiene esa posición. El Estado tiene alguien en el gobierno que era posterior al juicio político, golpe constitucional de Fernando Lugo, asume como ministro el ministro Manuel Ferreira, y se hace una gran propaganda de los bonos soberanos. Entonces, ¿qué pasa? Paraguay emite bonos soberanos por 500 millones de dólares en enero o febrero de este año, creo que fue en enero, en New York Stock, y llegamos al 15 de agosto cuando asume Cartes. Y una de las cosas que se encuentra es de que hay un agujero ya de 400 millones de dólares en la caja fiscal, y eso equivale casi al 90% de los 500 millones de dólares en bonos soberanos que se tienen. Entonces, esta burbuja necesita alimentarse. ¿Y cómo se necesita alimentarse? Necesita alimentarse con bienes físicos. Necesita alimentarse. ¿Y cuáles son los bienes físicos? Las infraestructuras, las rutas, los puentes, las empresas del Estado, los recursos naturales, la agricultura, la ganadería, la tierra. Esos son bienes físicos. Entonces, esta gente, en este momento que el presidente fue a Paraguay y dijo que a partir de ahora el Paraguay va a ser un país fácil, como vino uno de estos expertos, como fue este norteamericano que vino hace poco a dar charlas y conferencias en Asunción, dijeron Paraguay 10 en no sé qué, porque 10 en deficiencias,
Y bueno, entonces los cuadros económicos del gobierno están sobreilusionados en una situación política global adversa, donde tenemos una situación de los factores geoeconómicos y geopolíticos que van desde el caso de la situación siria-iraní, que vamos casi a una tercera guerra mundial, por un lado, y con una crisis global que el propio Estado norteamericano pidió un aumento de techo de deuda. ¿Qué significa aumento de techo de deuda? Emitir más bonos del Tesoro para poder que el Estado pueda endeudarse y mantener sus actividades funcionando. Y se tuvo 17 días de cierre del gobierno federal americano, cosa que nuestros analistas económicos, nuestros diarios, lo ignoraron desde un principio y lo pusieron solamente como noticia a unos días del arreglo entre los republicanos y los demócratas en Washington. Entonces, esa situación es lo que debería preocupar a la ciudadanía. Esa situación es lo que debería hacer de que tanto los operadores económicos, sean públicos o privados, tengan una postura más responsable y más cauta en hacer sus análisis económicos. Y bueno, muy bien. Agradecemos a todas las personas que siempre nos siguen y estaremos siempre en Foro Económico Popular tratando de entender el intrincado mundo de la economía. Adiós.